de la población N, ¿no? Y Z es el vector de distribución de la población N, ¿no? Entonces aquí hemos ordenado la distribución de menor a mayor, ¿no? Del individuo 1 hasta el individuo N en los dos casos, ¿no? Entonces lo que podemos decir, si Y es la distribución de Y, la distribución de la renta de este país, digamos país N, es más o menos desigual que la distribución de la renta del país N. Sí, en otras palabras, tengo dos países, la distribución de la renta en el Perú, como es acá, y la distribución de la renta de Chile, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿podemos decir si la distribución de la renta es más o menos desigual? Si la distribución de la renta en el Perú es más o menos desigual que la distribución de la renta en Chile. Y para eso, ¿qué utilizamos, no? Los índices de desigualdad. Podemos utilizar para empezar, digamos, el coeficiente I, ¿no? Pero enseguida vamos con más características, ¿no? El índice de desigualdad es una función continua. En la literatura sobre desigualdad se desarrolla un criterio de valoración que permite comparar la distribución de las rentas de distintas nacionalidades, ¿no? Un criterio de ordenación que resulta aplicable a cualquier par de situaciones distributivas, ¿no? Un índice de desigualdad puede definirse como una función continua y donde es el espacio de todas las funciones de distribución de rentas posibles. Esto es el conjunto de todos los pares, ¿no? Este es el N de esta población, el ingreso, que describen una cierta sociedad N y una distribución de la renta Y, ¿no? Entonces esta función, que es lineal, digamos, de función continua, asigna un número real que representa la desigualdad de dicha distribución. Bueno, esto vamos muy rápido. Propiedades, ¿no? Esto sí hay que prestar atención. Las propiedades de un índice de desigualdad, ¿no? Todos los índices de desigualdad deben cumplir ciertas propiedades, ¿no? Esas propiedades deben condecirse, digamos, con nuestras intuiciones básicas, ¿no? Y principios éticos acerca de la desigualdad. Obviamente estas propiedades son razonables, ¿no? Es decir, resultan razonables para que una función pueda considerarse como índice de desigualdad según la literatura, ¿no? Bueno, la primera propiedad, normalización, establece que la desigualdad es cero cuando todas las rentas son iguales, en tanto que es positiva en todos los demás casos. Es decir, cuando el índice es igual a cero, todas las rentas son igualitas. Y cuando, digamos, es positiva, en tanto dice que es positiva en todos los demás casos. Es decir, cuando no es igual, cuando es igual a cero. Y cuando no es igual, es positivo. Es eso. Ejemplo del coeficiente I. El I, por ejemplo, es cero cuando todos los ingresos son exactamente iguales. Y es 1 cuando un individuo concentra el 100% de los ingresos, ¿no? Pero lo que estamos diciendo acá, en todos los demás casos, ¿no? Es 0 cuando las rentas son iguales, en tanto que es positiva, ¿no? Puede ser 0,50, 0,75, el límite llega hasta 0, hasta 1. Esa es la primera característica. La segunda propiedad es la simetría o el anonimato, ¿no? ¿Qué significa el anonimato? Mantiene que la medida de la desigualdad toma en cuenta la distribución de la renta, pero no quién es el individuo que la renta. Que acá lo que nos interesa es, digamos, la renta y no el individuo. No nos interesa el nombre del individuo, nos interesa la renta, ¿no? Exige que el criterio de ordenación utilizado solo tenga en cuenta la información acerca de la variable renta y no las otras características de los
características la población sea exactamente igual, a excepción en una característica es diferente. Aquí los individuos se diferencian por su nivel de renta y no por otras características. Podríamos ver las otras características, digamos, son homogéneas. Lo que nos interesa única y exclusivamente es la diferencia de rentas. Esa es la simetría. En tercer lugar, el principio de réplica de la población implica que la unión de dos poblaciones idénticas entre sí no altera la desigualdad. Lo que significa que si dos sociedades son idénticas y tienen la misma población y la misma distribución de la renta, entonces tendrán el mismo nivel de desigualdad. Y si ambas sociedades se fusionaran en una sola, tanto en el tamaño de la población como en el número de individuos y cada nivel de renta se duplicará. Esto es, ¿cómo se entiende esto? ¿No? Tenemos, digamos, dos poblaciones, ¿no? A y B. Y ambos tienen, digamos, de la distribución de A, de la distribución de B. Ambos tienen, digamos, el mismo nivel de desigualdad. Gini es igual, el Gini A es igual a Gini B. ¿Qué pasa si nosotros sumamos, ¿no? Agregamos A más B? Hacemos una sola sociedad que sería la sociedad C. ¿Qué pasa? Obviamente se duplicaría el nivel de la población y también la distribución. Pero ¿qué pasaría con la desigualdad? La desigualdad sería el Gini de C sería exactamente igual al Gini de A, igual al Gini de B. Este es el principio, digamos, de la réplica de poblaciones, ¿no? Nosotros vamos a agregar dos poblaciones con el mismo tamaño de población y con la misma distribución y por consiguiente los mismos niveles de Gini en otra grande, ¿no? El Gini de la grande obviamente va a ser exactamente igual al Gini de las anteriores, ¿no? Eso, propiedades de un índice de desigualdad, el principio de la transferencia de datos. Esta propiedad es interesante, ¿no? Porque lo que hace es que mantiene que toda transferencia de datos reduce la desigualdad, ¿no? El principio de datos consiste en una transferencia de renta de un individuo rico a un individuo pobre sin que su posición relativa cambie. Fíjense, yo de un rico puedo hacer una transferencia hacia un pobre. Esa es la transferencia de datos. Estoy haciendo referencia de un rico a un pobre. Hablando de la distribución de la renta. Esto, dice Dalton, reduce la desigualdad. Que toda transferencia de un rico a un pobre siempre va a reducir la desigualdad. Pero va a reducir la desigualdad siempre y cuando no se altere, ¿no?, la posición relativa, no cambie la posición relativa. Lo que dice en la última parte consiste en una transferencia de renta de un individuo rico a un individuo pobre sin que su posición relativa cambie, ¿no?, sin que cambie la posición relativa del pobre. Es esto. Esa es la transferencia de datos, ¿no? Es por eso que toda transferencia de un rico hacia un pobre siempre va a implicar una reducción de la desigualdad, ¿no? La continuidad consiste en la continuidad de la función y población y la renta respecto a cambios en la renta, ¿no? La continuidad mantiene que pequeños cambios en la distribución generan pequeños cambios en el valor del índice. Es decir, esto implica de que si nosotros tenemos cambios en la distribución, eso debe expresarse, ¿no?, en el índice de desigualdad. Cualquier cambio en la distribución de la renta siempre va a expresarse en el índice de desigualdad. Es esto. Luego hay una sexta propiedad, independencia de escala. Esta propiedad es interesante. ¿Por qué es interesante? ¿No? Porque de esta propiedad nosotros podemos comenzar a diferenciar lo que es la desigualdad absoluta de la desigualdad relativa. Y obviamente la desigualdad relativa es lo que estudiamos. Todo esto tiene que ver con la desigualdad relativa. La absoluta
no la miramos, ¿no? Fíjense, independencia de escala. Establece que si una sociedad con una distribución de la renta dada, multiplicamos todas las rentas por un escalar positivo, entonces la desigualdad no varía. Este principio implica la desigualdad, es un concepto básicamente relativo. Y fíjense, todos nuestros indicadores que tenemos nosotros, básicamente casi todos, expresan, ¿no?, la desigualdad relativa y no la absoluta. Acá más adelante vamos a derivar la desigualdad relativa y la absoluta. Y finalmente, la séptima es la descomponibilidad, ¿no?, aditiva. Es decir, aquí nosotros podemos tener un indicador que descomponga la desigualdad de varias agrupaciones. Por ejemplo, la desigualdad nacional, ¿no? Podemos descomponer entre urbano y rural, ¿no? Entonces nosotros podemos estimar, digamos, en cuánto contribuye la desigualdad urbana y en cuánto contribuye la desigualdad rural en la desigualdad total, ¿no? De tal modo que podemos encontrar de este modo, si la desigualdad, digamos, es igual a 0,45, y podemos decir, por ejemplo, que el Gini urbano contribuye, digamos, con 0,20 y el Gini rural con 0,35. Este tipo de descomposición, ¿no? Y esto es sumamente importante. Esta es la descomposición grupal que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Hay ciertas variantes en esto. Estas son, digamos, las características más relevantes, pero lo que quería llegar es a este punto. Esta es otra cosa que hay que prestar atención. Dos enfoques para medir la desigualdad. La propiedad de independencia de escala es relevante para comprender la diferencia de enfoques en la medición de la desigualdad, ¿no? Es decir, yo les decía, a partir de la propiedad de independencia de escala podríamos nosotros tener una mirada del enfoque relativo y otra mirada del enfoque absoluto. Esa propiedad mantiene que si los ingresos de toda la población se multiplican por un mismo escalar, ¿no?, el grado de desigualdad no varía. Indica que lo relevante a la hora de evaluar la desigualdad son las diferencias proporcionales de ingresos entre las personas y no las absolutas. De manera que si todos los ingresos se duplican, por ejemplo, yo tengo los ingresos, ¿no?, de dos personas, la persona 1 y la persona 2. ¿No? La persona 1 tiene 10 y la persona 2 tiene 100. Pero yo duplico por 2. En un segundo periodo esta persona va a tener 20 y esta persona va a tener 200. ¿Qué pasa? No se altera la desigualdad, se mantiene la desigualdad. Esa es la propiedad de la independencia de escala, ¿no? De manera que si todos los ingresos se duplican, la desigualdad medida no debería cambiar. Hemos duplicado los ingresos de toda la población, en este caso la población de 2 personas. La desigualdad, el Gini, se mantiene constante, ¿no? Es decir, el Gini por aquí, en el tiempo 1, digamos, va a ser el Gini en el tiempo 2, ¿no? Bueno, estos dos Gini van a ser exactamente iguales, ¿no? Esta propiedad implica que la desigualdad es relativa, es decir, independiente de los valores absolutos de las rentas. Es eso. Se trata de una propiedad fuerte, como consecuencia nada despreciables, que en ciertos contextos va en contra del sentido de equidad y la percepción de la gente. No solo es resultado de mantener cambios proporcionales en la renta, no afectan a la desigualdad de la distribución. También lo es sostener que al aumentar la renta total, manteniendo la distribución relativa de la misma, la distancia absoluta entre los ricos y pobres aumenta. Esto es interesante. Y aquí viene el otro enfoque. En este enfoque, que es el enfoque relativo, el coeficiente de Gini, digamos, aquí el coeficiente de Gini, pongamos sea 0,50. Aquí exactamente 0,50. No obstante que hemos duplicado el ingreso. Esta es la propiedad, digamos, este es el enfoque relativo. ¿Dónde está el enfoque absoluto? El enfoque absoluto tiene que ser con la diferencia de rentas, ¿no? Fíjense, en la primera distribución, ¿cuál era la diferencia? 90.
¿Cuál es la diferencia, no? 180. Fíjense, la pregunta es, ¿aumentó el ingreso o perdón la desigualdad? Sí, ¿no? ¿Cuál es la diferencia acá? 90. Aquí la brecha era 90, aquí la brecha es 180. En términos relativos se mantiene el coeficiente Gini, pero en términos absolutos, ¿qué pasó? Aumentó la diferencia. Entonces, aquí estamos frente a qué enfoque, ¿no? Al enfoque absoluto. Entonces yo digo, cuando uno mide la desigualdad, no solamente debe mirar la desigualdad relativa, sino la desigualdad absoluta. Porque puede ocurrir que la desigualdad se mantenga, el Gini se mantenga, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué es lo que estaría ocurriendo? ¿No? Que la desigualdad absoluta se está incrementando. Ese es el punto. Entonces, para tener una mirada mucho más comprensiva de la desigualdad, lo que tenemos que acompañar al enfoque relativo es el enfoque relativo absoluto. Y para eso, por ejemplo, si este es el Gini, aquí tenemos otro, el Gini absoluto. Si aquí tenemos, por ejemplo, la curva de Lorenz, la curva de Lorenz del clásico, ¿no? Con su casita, esa curva es, digamos, la desigualdad relativa, pero aquí también tenemos un Lorenz, el Lorenz absoluto. Es una curva también, ¿no? Entonces, lo que queremos en el trabajo es que midan el relativo y el absoluto con sus respectivos indicadores y sus respectivos gráficos, ¿no? Les voy a dar el comando en Stata para estimar, digamos, el Gini absoluto, ¿no? O no, el Lorenz absoluto, y el Gini absoluto también, ¿no? Es eso, me parece sumamente importante, ¿no? Un ejemplo acá, desigualdad absoluta y desigualdad relativa. Tenemos dos distribuciones. Digamos, la distribución A, distribución B. Dos personas, ¿no? La persona 1 tiene 100, la persona 2, 200 en la distribución A, ¿no? La media, obviamente, de 200. La participación relativa, digamos, del primer individuo con respecto a la media es, digamos, de 1 sobre 2, ¿no está bien acá? Claro, de 1 sobre 2, y la participación del ingreso del segundo individuo con respecto a la media es de 3 sobre 2. ¿Y cuál es la diferencia absoluta, no? 200. ¿Y cuál es la diferencia relativa por acá? La diferencia relativa es exactamente igual a 1. Es eso. Pero ¿qué pasa si entramos a otra distribución? Multiplicando por 2 los ingresos, ¿no? Es la distribución B, 200 y 600, la media es 400. Fíjense, la participación sigue siendo un medio y 3 medios del segundo individuo, pero sin embargo, la diferencia absoluta, ¿qué ocurre con la diferencia absoluta? ¿No? Se incrementa, ya no es 200, sino es 400. Y la diferencia relativa, ¿qué es la diferencia entre 3 medios menos 1 medio? ¿No? Es igual a 1. Este es el ejemplo. Aquí tenemos dos enfoques. El enfoque absoluto y el enfoque relativo. Incrementó la desigualdad absoluta y se mantuvo la desigualdad relativa. Y ese tipo de combinaciones vamos a encontrarlas, ¿no? Y van a encontrar ustedes esto utilizando el ENAO, ¿no? Con el ER o con transformaciones en la distribución de la renta. Pero esto es un poco, estamos con dos individuos, el individuo J y el individuo I. Esta es la media, digamos. Esta es la distribución real.
ejemplo, puedo irme por acá, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pero antes, previamente, esto está acá, ¿no? Esta sería, digamos, la distribución. Bueno, acá crecen en la misma proporción, ¿no? Esta debe ser la relativa, digamos, y en esta otra, en este otro punto, digamos, por aquí, seríamos, estamos frente a otro. ¿Qué ocurre? Es decir, en primer lugar estamos en esto, en el segundo momento estamos por aquí. En el segundo momento, fíjense qué es lo que ha pasado, ¿no? El individuo I ha mejorado sus ingresos en términos absolutos. Y en términos relativos, el individuo B también ha mejorado sus ingresos, ¿no? Pero para verlo más detenidamente, quien mejoró más sus ingresos es el individuo J, ¿no? Que con respecto al individuo I. Claro, el individuo I mejoró los ingresos en algo, pero más mejoró el individuo J. Entonces aquí estamos frente a una, digamos, a un enfoque absoluto, ¿no? Se amplió la brecha. En cambio, esto es el enfoque relativo, no se mantiene la desigualdad. A esto nos sirve esto, este ejemplo. Le voy a pasar el libro, que es un libro romandazo de Apueste Gráfico. Bueno, y luego hay un economista francés, ¿no? Collo, bueno, que escribió esto en la década de los 70, ¿no? Es lo que decía. Es uno de los primeros que aboga por este esquema de la desigualdad absoluta. Es uno de los primeros en distinguir dos medidas alternativas de desigualdad, ¿no? La absoluta, expresada como diferencias de ingresos, y la desigualdad es simplemente como ratios, ¿no? Y lo que dice es interesante, ¿no? No es menos legítimo asignar la desigualdad entre dos rentas a su diferencia en lugar de su cuestión. Es decir, es tan legítimo hacer la desigualdad, el enfoque absoluto como el enfoque relativo, ¿no? Es pertinente ensayar estudios sobre desigualdad desde el enfoque absoluto para dar cuenta objetivamente de la desigualdad en la distribución de la renta. Es decir, lo que yo digo, hay que hacer el enfoque relativo y el enfoque absoluto. Y Kuhn llama el enfoque relativo como enfoques derechistas, ¿no? Y el enfoque, digamos, absoluto como enfoques izquierdistas. Esto obviamente se da en el fragor de las huelgas, ¿no? A principios de la década de los 70 del siglo pasado, donde los trabajadores pedían aumentos, ¿no? Y resulta que el gobierno dio aumentos para todos, digamos un 10% para todo el mundo, ¿no? Pero vamos a dar un pequeño, 10% es una cosa pequeña, ¿no? En cambio, para los jefes, un 10% con el salario que ganaba era una cosa extraordinariamente elevada, ¿no? Y contra eso es que luchan los trabajadores. Y ahí aparece esta noción, ¿no? Índice de derechistas. A todos les das el 10%, ¿no? El 10% no es lo mismo, ¿no? O uno puede significar un montón y para otros apenas una porción de los primeros. Es esto